¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Ese ruido constante de pensamiento que no te deja en paz. A mí también me pasaba, pero un día decidí probar algo tan simple como cerrar los ojos, respirar y dejarme estar. Ese fue mi primer contacto con la meditación. Al principio pensé que era algo imposible, pero poco a poco descubres que la meditación no es dejar la mente en blanco, sino aprender a estar presente. La meditación no es algo místico ni algo reservado a monjes en una montaña. Es una práctica que todos podemos integrar en nuestra vida diaria. La meditación es como una brújula. Te ayuda a volver al presente cuando la mente se pierde en el pasado o en lo que aún no ha llegado. Cuando entiendes que meditar es simplemente entrenar tu atención, todo es más simple y más sencillo. No necesitas velas, ni incienso, ni sentarte en posición de loto si no quieres. Lo único que necesitas es intención, práctica y paciencia. Puede que hayas leído o hayas escuchado listas infinitas de beneficios que trae la meditación, pero quiero compartirte lo que realmente he notado. Menos ruido mental. Esa sensación de mente saturada se reduce cuando aprendes a observar tus pensamientos sin engancharte a ellos. Más claridad en tus decisiones. Meditar te enseña a escuchar mejor y a distinguir lo urgente de lo importante, porque no es lo mismo. Te trae paz en medio del caos. No se trata de que tu vida sea perfecta, sino de que tu interior esté más calmado para poder afrontarla. Bienestar físico real. La respiración consciente relaja el cuerpo, mejora el sueño y reduce las tensiones acumuladas. Y lo mejor es que estos cambios aparecen mucho antes de lo que te imaginas. Pero tienes que darte permiso para empezar. ¿Cómo podrías empezar a meditar hoy? Sin excusas, con una práctica corta y efectiva. En primer lugar, elige tu momento. Puede ser por la mañana, cuando te despiertas, o antes de dormir, o cuando la casa esté en calma. Lo importante es que encuentres un espacio tranquilo. Siéntate cómodo. No hace falta que pongas postura de loto. Basta con una silla o incluso en la cama, con la espalda recta. Cierra los ojos suavemente y centra tu atención en la respiración. Cuenta tus inhalaciones y exhalaciones hasta 10. Si te distraes, vuelve a empezar. Empieza practicando 5 minutos al día. Cuando estés más cómodo, aumenta poco a poco hasta que consigas llegar a 15 o 20 minutos. Lo que tienes que conseguir es observar, no juzgar. Si te vienen pensamientos, simplemente déjalos pasar. No te distraigas con ellos, como si fueran nubes en el cielo. Simplemente obsérvalos. Algunos trucos que te pueden ayudar son, por ejemplo, ponerte una alarma para no tener que estar pendiente del reloj. Te he dicho 5 minutos y 15 o 20 minutos, pero no estés pendiente del reloj. Por eso es mejor que te pongas una alarma. Acepta el ruido, sobre todo hoy en día y si vives en la ciudad. No necesitas silencio absoluto para conseguir meditar. El ruido también forma parte de la práctica. Sé flexible. Si un día no puedes, no pasa nada. No te castigues. Simplemente vuelve al día siguiente. Y haz la práctica tuya. Ponte música que te guste.
sonidos de naturaleza o simplemente el silencio que puedas conseguir. Adáptalo a lo que a ti te haga sentirte tranquilo. Si no consigues dejar la mente en blanco, no pasa nada. La meditación no es eso. Es normal que te vengan pensamientos. Eso es lo que hace tu cerebro. Lo importante es que aprendas a observar esos pensamientos sin engancharte a ellos. No necesitas mucho tiempo para notar cambios. Con unos 10 minutos al día durante 2 semanas, seguro que ya empiezas a notar más calma y más claridad en tu interior. Y si te duermes, no pasa nada. Eso significa que tu cuerpo lo necesitaba. Poco a poco aprenderás a mantener la atención más despierta. Lo más bonito de la meditación es que no hay una sola forma de hacerlo, sino que cada uno encuentra su manera. Lo que yo te propongo es que empieces hoy mismo y cuenta cómo te sientes en una semana. Puedes dejar tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien que también quiere empezar, pero aún no se atreve. Recuerda que la meditación no es un destino, no es otro de tus objetivos que tengas que tachar de una lista. Es un camino que vas a ir recorriendo día a día, poquito a poco. Es un regalo que te das a ti mismo, que transforma tu forma de vivir, que te da tranquilidad y paz interior. Empezar como un principiante te puede parecer desafiante y difícil, pero es tan sencillo como empezar, dar un pequeño paso, un gesto muy simple. Siéntate y respira. Si estás viendo este vídeo, ya has dado el primer paso. Y créeme, ese primer paso importa. Tu vida puede cambiar más de lo que tú te piensas si haces de la meditación un hábito. Y otro aspecto importante que muchas veces olvidamos cuando comenzamos con la meditación es la paciencia con uno mismo. La mente está acostumbrada a moverse sin parar, a saltar de un pensamiento a otro, y pretender que de un día para otro se quede completamente en blanco y relajada solo te va a generar frustración. La clave está en aceptar que los pensamientos vendrán, pero que tienes la capacidad de observarlos y dejarlos ir. No te entretengas con ellos, simplemente obsérvalos. Es un entrenamiento y al principio te costará, pero como cualquier práctica irás mejorando. Solo necesitas constancia y paciencia. Algo que te puede ayudar es anotar en un cuaderno cómo te sientes antes y después de cada sesión de meditación. No hace falta que escribas un ensayo, unas pocas palabras, algo que solo tú entiendas. Esa pequeña acción te ayuda a reconocer avances que a simple vista te pasarían desapercibidos. Con el tiempo te vas dando cuenta de que estás más tranquilo, más enfocado, menos reactivo ante el estrés cotidiano. Tampoco subestimes el poder de crear un ritual previo a tu práctica de meditación. Por ejemplo, enciende una vela, ponte música suave o simplemente empezar a respirar profundamente un par de veces antes de comenzar. Estos pequeños gestos le van a enviar a tu cuerpo y a tu cerebro la señal de que vas a entrar en un espacio de calma, y esto te va a facilitar mucho la experiencia. Poco a poco tu vida irá mejorando y te notarás más tranquilo.